vamos a empezar. Entonces, fíjate, lo que vamos a trabajar ahorita es una parte bien importante del Somajara, porque es, digamos, la entrevista del Somajara, ¿no? Entonces, en la entrevista del Somajara, podemos decir que hay dos entrevistas: la entrevista verbal que realizamos, sin contacto, y es básicamente como un planteamiento del problema. Puede ser, digamos, también como una anamnesis clínica, una evaluación. En esa entrevista también podemos tratar de identificar cuál es la estructura del carácter del paciente, ¿no? Y entonces ahí decimos que nuestro cerebro o nuestra mente racional tiene su propia agenda. O sea, tú cuando vas a terapia traes tu propia agenda. O sea, cuáles son los temas que conscientemente pues a ti te están molestando o te están generando algún conflicto, ¿no? Ese es, digamos, como el nivel, lo que te trajo a consulta. Lo que te trajo a consulta. Entonces, digamos, ese es un nivel de trabajo, que es el nivel que pues la mayoría conocemos, ¿no? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Entonces, tenemos un motivo de consulta consciente. Desde me siento mal, estoy triste, me duele una parte del cuerpo, digámoslo así. Normalmente el motivo de consulta consciente tiene que ver con los síntomas que manifiesta la persona. Entonces el síntoma normalmente pues es consciente, pero pues también hay otro tipo de signos que van a estar ahí presentes. Ahora, en Somajara lo que hacemos es llevar a cabo una entrevista a partir de las sensaciones viscerales. O sea, después de esa primera entrevista del consciente. Pero haces un tratamiento. ¿O no? No, podemos hacer tratamiento. Nos podemos ir directamente al Jara. Y entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Ahí vamos a descubrir cuál es la agenda inconsciente del cuerpo. Entonces digamos que tenemos dos agendas. La agenda consciente, tu motivo de consulta, por lo cual tú vas a terapia. Y la segunda es la agenda inconsciente. Esa agenda que tú no sabes. O sea, que tu yo consciente no sabe, pero que tu cuerpo sí lo sabe. Entonces, ahí lo que hacemos es preguntarle al Jara. Entonces, para todo esto hay una pregunta fundamental. La pregunta es, ¿qué es el Jara? ¿No? Ese es, digamos, como uno de los grandes temas. Porque el Jara no es idéntico a nuestros órganos y vísceras. O sea, el Jara no es otro órgano o no es otra víscera, sino lo que vamos a decir es que el Jara es lo que la mente al cerebro. O sea, el Jara es a nuestro vientre, a nuestro ombligo, a nuestros órganos y nuestros intestinos, lo que la mente es al cerebro. Esto es, el Jara vendría siendo el campo de conciencia de nuestro abdomen, de nuestro ombligo. Y es lo que actualmente le denominamos como nuestro sexto sentido. El sexto sentido es la mente del Jara. El sexto sentido es la conciencia del Jara. Entonces, cuando llevamos a cabo esta segunda entrevista del Jara, es preguntarle al Jara. El Jara es un tipo de inteligencia. El Jara, normalmente con el Jara nos movemos en el mundo. El Jara es lo que te late o no te late. El Jara es lo que te da buenas vibras o malas vibras. O sea, el Jara es un sentido, pero aparte es un sentido que tiene su propia inteligencia. Es un sentido que precede la inteligencia racional. Digámoslo así, segundos antes de que tu razón tome una decisión, tu Jara ya la tomó. Entonces, por ejemplo, si algo te gusta o no te gusta, vienes desde el Jara. Entonces, esa información que tú obtienes en el Jara, digamos que ese conjunto
del campo energético, de neurotransmisores en el intestino, de microbiota, de movimientos peristálticos, etc., en un 85% están informando al cerebro. Entonces, todas nuestras decisiones racionales se encuentran determinadas por el jara. Podemos decirlo así, todas nuestras decisiones racionales se encuentran determinadas por nuestro inconsciente visceral o por el inconsciente de nuestro jara. Entonces, en nuestro jara tenemos un 85% de información que nuestro cerebro conoce inconscientemente, pero no conscientemente. Entonces, cuando trabajamos sobre la entrevista del jara, lo que queremos hacer es hacer consciente eso que está ahí guardado a nivel inconsciente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo entrevistamos desde el jara, cómo destapamos la agenda de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando destapamos esa agenda de nuestro cuerpo, nos vamos a encontrar que esa agenda, ese saber que se encuentra en el jara, se encuentra organizado como en capas, exactamente. Entonces vamos a encontrar con una primera capa, que es una capa que va a ser como muy racional. Después nos vamos a encontrar con una segunda capa, que va a ser una capa, digámoslo así, como muy emocional. Cuando entramos a la capa emocional, esa capa emocional, digamos que tiene subcapas, que son memorias emocionales de tu biografía. Después vienen memorias emocionales arqueológicas, que datan de entre los 3 y tu concepción. Después vienen memorias transgeneracionales, que tienen que ver con tus ancestros, tus antepasados. Y después vienen memorias transmigratorias, que tienen que ver, digámoslo así, como con otras vidas. Entonces, es bien importante aprender a manejar esta técnica de entrevista del jara, porque es el portal. Así como Freud decía que el sueño era la vía regia para entrar al inconsciente, acá en Soma Jara, el jara pues también sueña, ¿no? Hay una ensoñación del jara. Entonces, cuando empezamos a preguntarle al jara, empezamos a ensoñar desde el jara, y entonces podemos acceder a esa información, a esos niveles de información inconsciente que se encuentra en nuestro jara, que realmente es un campo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo ahorita. Entonces, vamos a ver, digamos, la técnica para esto. Vamos a utilizar la asociación libre a través de preguntas generadoras, ¿no? Entonces, le vamos a pedir, digámoslo así, a nuestro paciente que cierre sus ojos, que despliegue una pantalla mental, y que en esa pantalla mental deje que lleguen imágenes, recuerdos, pensamientos, emociones, sensaciones, ¿no? Es como estar así, tú abres tu pantalla mental y te abres a la información que te vaya, digámoslo así, a llegar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar sobre los 5 elementos del jara, o podemos llamarle también como el Tao del jara: el elemento fuego, el elemento madera, el elemento agua, el elemento tierra, el elemento metal. Y entonces lo que hacemos es preguntarle al jara cuál es en este momento de qué te sientes ansiosa. Entonces, a partir de ese primer elemento, no necesariamente siempre tenemos que empezar por fuego. Podemos empezar por otro tema. De hecho, muchas veces la persona, cuando te plantea conscientemente cuál es su motivo de consulta, podemos catalogar ese motivo de consulta dentro de estos 5 elementos. A lo mejor el problema que trae la persona es muy madera y tiene que ver con enojo. O a lo mejor es muy tierra y tiene que ver con preocupación. O es agua y tiene que ver con miedo. O es fuego y tiene que ver con ansiedad. O es metal y tiene que ver con tristeza y culpa, ¿no? Entonces,
Si pongamos un ejemplo, una persona dice, bueno, yo tengo preocupación por mi salud. Y bueno, ¿y qué te preocupa de tu salud? Pues a lo mejor tengo miedo a que me dé cáncer. Entonces podemos empezar por agua y preguntarle, de este miedo del cual tú tienes a enfermarte, al cáncer, ¿cuál es el mayor miedo que tú puedes tener? Pues tengo miedo quizás a morirme y a dejar sola o solos a mis hijos. O tengo miedo a morirme y sufrir, igual que como vi sufrir a mi padre cuando falleció. O ¿no? Entonces, a partir de ese miedo que empezamos a encontrar en el jara, podemos empezar a preguntar. Nos vamos a tierra y preguntamos, bueno, de este miedo, ¿qué te preocupa? Pues me preocupa que mis hijos se queden solos, ¿no? Entonces, ahí vamos entrando en capas. Digamos que los 5 elementos del jara nos permiten darle matiz y darle profundidad al tema que está trabajando la persona. Cuando vamos trabajando con esos 5 elementos, de repente se deslizan memorias de otro tiempo. Entonces, claro, es que, pues si me preocupa dejar sola a mis hijas, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? O sea, ¿de dónde viene esa preocupación? Pues posiblemente tenga que ver de una experiencia infantil donde yo me sentí sola porque mi mamá estuvo enferma. Pero todo eso se hace así, sentado, acostado, presionando el jara. Entonces ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues también preguntamos la ansiedad. Sobre este tema de tu miedo a enfermarte, ¿qué te preocupa? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué te enoja y qué te pone triste? Entonces agarramos un tema y ese tema lo vamos desglosando en 5 campos, 5 áreas, 5 ítems. Cada ítem va a estar acompañado de una presión en alguno de los cuadrantes del abdomen. Esa presión va a activar receptores de contacto, de temperatura, de movimiento en nuestras vísceras, en la fascia y en los órganos. Entonces, de tal forma que si presionamos en el área de agua, pues vamos a estar presionando la vejiga, ¿no? Y entonces ahí cuando presionamos la vejiga, pues va a haber receptores que van a obtener esa información. No sé, posiblemente la vejiga se encuentre a lo mejor muy cargada, o a lo mejor la persona haya tenido recientemente alguna infección en vías urinarias, o la persona traiga algún tipo de inflamación en la vejiga o en las áreas vecinas a la vejiga, como ahí podría estar un poquito el intestino delgado, como podría estar debajo toda la zona pélvica. Y entonces ya la pregunta no solamente es intelectual, no solamente es de qué creo que tengo miedo, sino cómo siento ese miedo en mi vejiga, cómo siento esa preocupación en mi intestino delgado, cómo siento esa ansiedad en el estómago y pericardio, cómo siento ese enojo en el hígado y la vesícula biliar, cómo siento esa tristeza en el vaso páncreas. Entonces, cuando empezamos a palpar y a manipular manualmente esas zonas orgánicas y viscerales de nuestro abdomen, se empiezan a liberar memorias. Y esas memorias generan sensaciones. Pueden generar sensaciones globales en nuestro cuerpo o pueden generar sensaciones locales en alguna parte de nuestro abdomen. Entonces digo, híjole, ahí me duele, o ahí siento como que no respiro, o ahí siento como que me ahogo, o ahí siento un dolor que se corre hacia la pierna, hoy ahí siento como si me doliera la parte baja de la espalda, los riñones, ahí me está dando dolor de cabeza, ahí siento como que la parte derecha de mi cuerpo se entumece, ahí estoy empezando a sentir hormigueo, ahí estoy empezando a sentir como si me fuera a asfixiar y siento mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos?
Por un lado, esta parte consciente que tú empiezas a responder a nivel racional, y esa parte inconsciente que empieza a emerger del jara a partir de dos elementos, a partir de una búsqueda, de una exploración somática de esa pregunta, y dos, a partir de las sensaciones que surgen del propio jara. Entonces, eso que va surgiendo en los 5 elementos del jara, lo que tiene que hacer, digámoslo así, la terapeuta Soma Jara es, ¿cómo se llama? Darle más duro. Darle más duro. No, tejer. Tienes que ir tejiendo esa narrativa que te va dando el jara. ¿No? Entonces, cuando tú vas palpando y van emergiendo esas memorias en cada uno de los 5 puntos, tú tienes que ir articulando esa narrativa, porque en esa narrativa hay un conjunto de memorias inconscientes que están emergiendo, que están asaltando a la conciencia de la persona. Entonces, cuando finalizamos las 5 áreas, los 5 elementos en el jara, podemos preguntarle a la persona, ¿y de todo esto de qué te das cuenta? O sea, ¿cuál es como el elemento más fuerte que surgió durante la palpación? ¿Cuál fue el recuerdo que se activó durante la palpación? ¿No? O sea, ahí hay como una serie de elementos que van emergiendo y que la persona va asociando, que la persona va haciendo un insight, dice, ah, ok, entonces ahora me doy cuenta de que esto es lo que me está sucediendo con respecto a temas que traigo ahí en el jara. Por ejemplo, cuando esos temas no son hablados, no son identificados, no son reconocidos, es lo que empieza a generar problemas orgánicos y viscerales en el abdomen. Colitis, gastritis, ¿no? Independientemente de otro tipo de factores como es la alimentación o el estrés, hay un factor emocional que se encuentra ahí en el campo del jara que no está siendo discernido, que no estamos entrando en contacto con ello. Entonces el jara permite, vamos a llamarlo así, limpiar. O sea, esta técnica permite limpiar las emociones que tenemos guardadas en nuestro jara. Ahora, cuando hablo de limpiar las emociones en el jara, esto no necesariamente significa que la persona va a tener como una catarsis, ¿no? O sea, que digas, entonces siento miedo y tenga una experiencia de mucho miedo, de terror y de pánico, o que sienta enojo y que sienta un deseo inmenso de matar, agredir o golpear, sino que el trabajo con el jara muchas veces es muy sutil. A veces es solamente una sensación como que se asoma el enojo, como que se asoma la tristeza. No tiene que ver necesariamente con una expresión muy intensa o muy dramática de la emoción. Si se da así, está bien, pero por lo general es más bien como una sensación muy sutil. Es algo que la persona siente el malestar, siente el dolor, siente la molestia, está teniendo su pantalla mental, está escuchando la palabra clave, está tejiendo su problemática y eso le permite contactar con ese dolor. Ahora, aquí cuando hablamos, eso es bien importante, cuando hablamos de ansiedad, preocupación, miedo, enojo y tristeza, no son las emociones que entendemos desde el cerebro, son los sentimientos. Por ejemplo, alguien dice, ¿cómo es enojo? Pues así, enojo, estoy muy enojado. ¿Cómo es estrés? Así. Entonces, cuando trabajamos las emociones en el jara, no se van a manifestar de esa forma. ¿Cuál es la principal forma de manifestación emocional en el jara? El dolor. Entonces, lo que tenemos que discernir es el tipo de dolor. Por ejemplo, el tipo de dolor de la ansiedad es un dolor que me asfixia. El tipo de dolor de la preocupación es un dolor que me quema. El tipo de dolor del miedo es un dolor que me atraviesa como filoso. El tipo de dolor del enojo es un dolor que no me deja respirar.
un dolor que me oprime. El tipo de dolor de la tristeza es como un dolor vacío, como de ausencia, como de falta, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque la forma en cómo experimentamos las emociones en nuestro cerebro medio es muy diferente a cómo experimentamos las emociones en otras partes de nuestro cuerpo. Y a veces queremos trasladar el miedo del cerebro al miedo del jara, la preocupación del cerebro a la preocupación del jara. Entonces, cuando decimos siente el enojo en la madera, pues no va a ser necesariamente el enojo del cerebro, sino va a ser el enojo del hígado. Y el enojo del hígado se siente como una opresión. Igual, cuando hablemos de la preocupación en el jara, pues no va a ser la preocupación de un tema al cual estemos dando vueltas en el cerebro, sino va a ser una especie como de ardor en el jara, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco hablando el idioma emocional del jara, que es muy diferente al idioma emocional de nuestro cerebro. Digamos que nuestro cerebro le llamamos sentimiento. El sentimiento de enojo es diferente a la sensación de enojo del jara. El sentimiento, digamos, de miedo en el cerebro es diferente a la sensación de miedo en la vejiga. Pero sí se siente, o sea, por ejemplo, te hacen aquí, no puedes respirar, pero identificas que estás ansioso. O puede que no, o puede que el paciente no sepa ni que nomás diga, no puedo respirar. Exacto, puede ser que el paciente diga, no puedo respirar, pero no lo asocie. Pero no lo asocie. Ajá, dice, no puedo, nomás me dolió. Ajá. Pero entonces ahí lo que tenemos es las habilidades, digamos, somatosensoriales de cada paciente. O sea, entre menos esté en contacto con mi cuerpo, más dificultades voy a tener en poder discernir la sensación que está emergiendo en mi estómago. Como en expresarlo racionalmente. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que me duele el estómago de tantos corajes que hago. Entonces la persona ya está muy conectada con ese... Ya sabe. Pero hay personas que, digamos, el dolor, digámoslo así, es indiferenciado emocionalmente. Dice, me duele el estómago, pero no sé por qué me duele el estómago. Y a lo mejor acá descubre que le duele el estómago porque está preocupado, ¿no? A lo mejor acá descubre que tiene náuseas porque está, pues tiene preocupación, ¿no? Entonces, la conexión cuerpo-mente que tenga la persona también va a determinar el nivel de conciencia y de conexión que pueda tener con su propio jara. Y es algo que hay que ir también, digámoslo así, como educando. Hay que hacer una educación somatosensorial para que la persona también pueda discernir. Entonces, aquí también es importante que el procedimiento lo hagamos despacio, para darle tiempo a la persona a poder discernir lo que está experimentando. A ver, vente, vamos a hacer una práctica. Pues acuéstate aquí. Eso es. Y entonces, mira, la idea es que pues si puedas realizar una que sea real. A ver si podemos. A ver si podemos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una entrevista así rápido, como no quiero que me des detalles, ¿ok? Solamente vamos a trabajar como con títulos de películas. O sea, tú le pones título a tu propia película interna, sin necesidad de contarme qué es lo que te está pasando en la actualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita le preguntaras, yéndonos a temas de malestar, ¿okay? Como en este momento de tu vida, pregúntate a ti misma qué te genera malestar en este momento. Y dime un título.
Por ejemplo, también puede ser cosas físicas, ¿no? De que, no sé, me inflamo mucho y no identifico qué comida, nomás como y me inflamo. Ah, perfecto. Eso sientes ahorita, que te inflamas mucho. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, cierra tus ojos un momento y contacta con esos momentos donde has sentido la inflamación. Esto me imagino que lo que haces es comer y te inflamas. Vete, como tómale una foto, abre tu pantalla mental y tómale una foto a ese momento cuando te das cuenta que te estás inflamando. Vete a ese momento. Ya que estás en ese momento, observa todo lo que piensas, lo que te dices a ti misma. A lo mejor te regañas, a lo mejor te enojas, a lo mejor te preocupas o piensas desde ahí. A lo mejor empiezas a culparte a ti misma. ¿Qué es lo que más haces? ¿Qué te das cuenta que es lo que haces cuando piensas en tu inflamación? Te enojas, perfecto. Ok. Ahora contacta emocionalmente con ese enojo en todo tu ser. Y dime en qué parte de tu cuerpo sientes ese enojo. Se va al cuello, al rostro, a los hombros, al abdomen, a las piernas, a la espalda. Al pecho. Al pecho, perfecto. Ahora, cuando piensas que estás enojada y te enojas, ¿qué haces? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Sientes la inflamación? ¿Piensas esto? ¿Te enojas? ¿Y qué haces? Te preguntas, te cuestionas, te sobas, comes menos, comes más, eres más estricta en tu dieta. ¿Qué haces? Pues sí, como que me regaño a veces. Te regañas. Pero no por eso soy más estricta. Ajá, ok, solamente te regañas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Entonces recordemos, aquí tenemos fuego. Aquí en el ombligo tenemos tierra. Acá entre los huesitos de la cadera tenemos agua. Acá debajo, las costillas derechas, tenemos madera. Y del lado de las costillas izquierdas tenemos tristeza. ¿Ok? Entonces, ella ahorita me planteó el enojo. Entonces, yo lo que voy a proceder es a trabajar sobre su enojo. Y entonces le voy a presionar aquí en enojo. Y exhala diciendo, bien. Y lentamente voy a ir presionando sobre su hígado. Ahí me voy a quedar un momento, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es preguntarle a ella, ¿no? ¿Qué me enoja de mi inflamación? Abre tu pantalla mental y deja que te lleguen imágenes, recuerdos, pensamientos, emociones. Y a ver si quieres decir algo. ¿Qué te enoja? ¿Qué te enoja de la inflamación? Pues solo me está costando mucho respirar. Te está costando mucho, ¿ok? Contacta con esa dificultad para respirar. Y pregúntale a tu cuerpo en qué otros momentos has sentido esta dificultad para respirar. ¿Cuándo qué?
o como a qué se parece esta dificultad para respirar, como cuando qué. Ay, no sé, pero solo, o sea, solo siento, pues me duele, no puedo respirar. Ajá, ok, está bien, respira. Bien. Siente eso. A ver, explora eso. Me siento sin aire y siento que aunque respiro, no llega oxígeno. Ajá, ok, métete en esa sensación. Métete en esa sensación. Y pregúntale a tu cuerpo cómo qué edad tiene cuando estás sintiendo eso. 8. 8 años.